Nosotros, como os he dicho, somos fabricantes especialmente de queso manchego. No son los únicos quesos que hacemos. La producción principal nuestra es la de queso manchego. Es el queso que principalmente exportamos, porque es el queso que más, de España que más se vende en el mundo, que más se valora en el mundo. Pero en nuestra fábrica también elaboramos otro tipo de quesos que no son manchegos. También hacemos quesos puros de oveja. Se utiliza leche de oveja, pero no de raza manchega. Quesos puros de cabra, se utiliza leche de cabra sola. Y también verán en el mercado, no solo en nuestro caso, en nuestra fabricación, quesos que llaman de mezcla. ¿Qué son esos quesos de mezcla? Son aquellos quesos donde se utiliza más de una leche para poder elaborarlos. Hay fabricantes que usan vaca y cabra, vaca y oveja. La vaca siempre suele estar presente porque es una leche es más económica, es muy accesible y se utiliza mucho también para la fabricación del queso. En nuestro caso, los quesos de mezcla, todos los quesos de mezcla, tienen las tres leches: oveja, cabra y vaca. Hay un tipo de mezcla que también es especial, es la que se denomina ibérica, el queso ibérico, que podrán encontrar en etiquetas, queso ibérico. ¿Qué diferencia un queso ibérico, que es de mezcla, de otros quesos que también sean de mezcla, pero que no sean ibéricos? Lo que se regula, eso está controlado, está legislado, en un Real Decreto se establecen los porcentajes. Se regula la cantidad mínima de leche de oveja y de cabra y la cantidad máxima que puede tener de leche de vaca. La leche de vaca, como he dicho antes, es la más económica. Y esos quesos de vaca también suelen ser los más económicos. Entonces se controla un mínimo de calidad que aporta especialmente la leche de oveja y la de cabra. Eso es lo que puede hacer que un queso ibérico pueda tener un precio diferente a un queso de mezcla normal, porque nos está asegurando una calidad de leche, una cantidad de leches más ricas y un mejor producto. Un queso ibérico nunca podrá tener más de la mitad de leche de vaca, como mucho un 50%, y nunca podrá tener menos de un 35% de oveja y de cabra. Hay otros quesos que podemos encontrar con precios muy económicos y probablemente se deba a que tienen porcentajes de vaca muy elevados. 90% de vaca, 80% de vaca, solamente el 5% de oveja o el 5% de cabra. Eso también nos va a permitir distinguir qué tipo de calidad de queso puedo comprar. Aparte de todo esto, hay otro dato más que podemos valorar en un queso, que es su curación. No todos los quesos tienen la misma curación. Un queso, por estar más curado que otro, no significa que sea mejor. Lo que manda principalmente es el gusto del consumidor. Hay personas que buscan un queso con mucho sabor, muy fuerte, y hay personas que prefieren quesos más suaves. Lo que sí tiene un queso con mayor curación es que ha estado más tiempo curándose, haciéndose. Es un queso mucho más lento. Los quesos de cabra normalmente son quesos que se venden o tiernos o semi, porque es un tipo de leche que es muy buena para el organismo. La leche de cabra es una leche muy buena, muy asimilable para el ser humano. Y en cuanto a quesos, encontraremos quesos tiernos y quesos semi. No es habitual encontrar quesos de cabra muy viejos, porque cogen sabores muy fuertes, no malos, muy fuertes, y además son quesos que se quiebran más. Entonces, el consumo en quesos de cabra se hace normalmente en tiernos y semi. Además, es un queso que va a permitir ponerlo a la plancha, freírlo. Cuando vemos quesos fritos, normalmente son quesos de cabra. Son quesos más frescos para ensaladas, como vemos el rulo de cabra. Entonces, son quesos que se consumen más bien tiernos o semis. En los mezclas ya hay un abanico muy grande, desde esos tiernos hasta los añejos.
Y ahí sí que hay diferencias, porque los tiempos de maduración son muy largos. Eso también influye en la calidad del queso y en el precio del queso. Podemos estar consumiendo un queso de mezcla que puede tener 2 meses, o podemos estar consumiendo un queso de mezcla que puede tener más de 1 año. Eso se nota en el sabor también mucho. Son sabores mucho más intensos. Nuestros quesos tienen una característica que los diferencian probablemente de otros. Sea cual sea la maduración del queso, son quesos que no dejan de estar cremosos. Aunque tengan tiempo, no son quesos secos. Son quesos cremosos que a nuestro juicio tienen un comer agradable, con más intensidad del sabor o con menos, pero siempre cremosos. En los quesos de oveja o en el queso manchego podemos encontrar curaciones muy largas. Llevan muy bien el tiempo. Un queso puro de oveja o un queso manchego se cura bien con el tiempo. Nosotros hemos llegado a tener quesos con más de 2 años realmente buenos. No es un producto en sí que tenga por qué caducar. Ocurre como con el buen vino. El tiempo puede hacerle mucho bien al queso. Y son quesos también muy apreciados. Podrán ver ustedes ahí luego un queso que tiene prácticamente cerca de los 2 años y su sabor es bastante bueno a mi juicio, igual que este que tenemos aquí, que es un Rocinante 18. Otra característica de nuestros quesos, que lo diferencian de otros, nuestros quesos se fabrican con leche pasteurizada. Hay otros quesos, sobre todo los artesanos, que se hacen con leches crudas. ¿Qué diferencia hay entre un queso pasteurizado a un queso hecho con leche cruda? En el caso del pasteurizado, todos los quesos, toda la leche, antes de elaborarse, se calientan en un pasteurizador hasta alcanzar al menos una temperatura de 72 grados. Se mantiene en un momento a esa temperatura y luego se enfría. ¿Qué se hace con eso? La leche, como otros productos, tiene una serie de bacterias. No tienen por qué ser malas, hay bacterias muy buenas, como las que encontramos en yogures o las que tenemos en nuestro cuerpo incluso, que son muy beneficiosas, pero hay otras bacterias que puede que no lo sean. Con eso nos garantizamos que la leche que vamos a trabajar, al pasteurizarla, pasa como con la leche que normalmente de vaca consumimos en casa. Tiene un proceso de pasteurización, incluso de pulverización, sube a temperaturas más altas, donde se asegura que la leche está limpia, está sana, no tiene ningún tipo de contaminante ni ninguna bacteria negativa. Al pasteurizar la leche nos estamos asegurando de que la leche tiene unas condiciones óptimas para poder ser elaborada. Pero no se eliminan todas las bacterias que tiene la leche, porque, insisto, hay bacterias beneficiosas que van a ayudar a cuajar ese queso, a elaborar el queso. De hecho, el cuajo, para cuajar un queso, hacen falta cuajo, que no dejan de ser unos tipos de bacterias que van a facilitar que el queso se forme. Los quesos artesanales tienen, a mi juicio, lo que para algunos es una ventaja, pero también puede resultar un inconveniente. Si cogemos un queso de leche pasteurizada, como los nuestros, son quesos que pueden perdurar mucho en el tiempo y esa maduración que alcanzan con el tiempo suele ser una maduración beneficiosa. Van a mejor, por así decirlo. Pero también es cierto que tienen unos sabores más lineales, más graduales, no tan intensos, no tan fuertes. En los quesos hechos con leche cruda, ¿qué ocurre? Esa leche no se hace ese proceso de calentamiento, no se higieniza, por así decirlo, y tiene toda la carga de bacterias, digamos, original. Esto trae 2 consecuencias. Una, con mucho menos tiempo de maduración, el queso tiene sabores mucho más fuertes, cosa que agrada también a ciertos consumidores. Con 3 meses, un queso eso con leche cruda puede tener tanto sabor o más que un queso con leche pasteurizada que tenga 9 meses. Pero también puede ocurrir que esos quesos, el tiempo les afecte de forma muy negativa, alcanzando unos sabores que incluso pueden llegar a ser desagradables.
demasiado intensos. Nuestro queso, que sobre todo se comercializa a nivel internacional y cada vez más también aquí, por suerte, a nivel nacional, es un queso hecho con leche pasteurizada que nos va a garantizar que el queso está controlado en su fabricación, que no tiene un desarrollo de bacterias negativas y que puede perdurar en el tiempo sin problemas. Bueno, y yo creo que poquito más les puedo decir en cuanto a estos quesos. Lo mejor para poder distinguirlos y apreciarlos es degustarlos. Aquí podrán ver ustedes fuera, en el patio, una representación de nuestros quesos. Verán un queso de cabra, verán que tiene un sabor muy diferente al resto, pero son quesos muy saludables, muy sanos. Tendrán a su lado un queso ibérico, que como les he dicho es un queso de mezcla, pero que contiene unas proporciones máximas y mínimas en leches de vaca y de oveja y de cabra. Y después podrán ver el desarrollo de 3 quesos auténticos manchegos. Un queso suave, con 3 meses, un queso ya maduro, con 12 meses, y esos mismos quesos con 18 meses. Yo les aconsejaría que los degustaran quizás en ese orden, para que los sabores de un queso no les tapen a los de otro. Y estos quesos, bueno, son combinables, cuanto más suaves son, con vinos tintos suaves, incluso blancos, y quesos ya con más intensidad, más curados, ya nos iríamos a degustarlos mejor quizás con vinos tintos. El queso nos va a aportar energía, nos va a aportar vitaminas, nos va a aportar calcio, y la cantidad de grasa que tiene tampoco es una grasa especialmente preocupante para nadie. El queso se considera un producto saludable y como todo está en las cantidades. El problema del queso, por decirlo de alguna manera, es que es un queso muy energético, tiene muchas calorías, pero no podemos confundir las calorías con la salud. Y un consumo, como de todos los alimentos, un consumo razonable del queso, de cualquier tipo de queso, va a ser un consumo muy saludable para nosotros y muy beneficioso. Y por mi parte, por nada más, espero haberles dado algún dato de interés. Dígame, sí. Buenos días, gracias. Muy buenas. Un tip, por ejemplo, una vez que compramos una cuña de queso y nos queda un buen trozo, ¿cuál sería la mejor manera de conservarlo en casa? El queso, como cualquier producto lácteo, debería estar en la nevera. Debería estar en frío. Es cierto que para degustarlo, lo mejor es sacarlo un poquito antes, un cuarto de hora antes, para que el queso coja una temperatura ambiente. ¿Vale? Si el queso no lo tuviésemos en frío, íbamos a notar un efecto que lo íbamos a ver muy pronto. El queso empieza a sudar, empieza a perder grasa, se empieza a secar. No es que le pase nada a nivel de salud el queso, pero estamos perdiendo características del queso, estamos alterando su sabor y es un producto que no va a estar tan apetecible, tan bueno, tan sabroso como debería estarlo. Entonces el queso siempre en frío. Una vez hemos abierto el queso, lo ideal sería poder envolverlo en un film, en un plástico, incluso en un albal, pero siempre tenerlo en la nevera. No debería hacer falta más. A la hora de comprar el queso, nosotros en nuestra fábrica lo facilitamos así. Pueden ustedes pedir el queso en octavos. En vez de coger un queso grande, que lo vamos a manejar quizás peor, pues puedo comprar un queso pero tenerlo en octavos. De tal forma que tengo el queso partidito en cuñas, se mantienen al vacío, se va a garantizar que ese queso se va a conservar bien y poco a poco, según lo vayamos consumiendo, pues vamos abriendo esas cuñas y lo vamos gastando. Siempre en nevera, pero un cuarto de hora antes o así de consumirlo, lo mejor es sacarlo y después otra vez a la nevera. Gracias. Si tienen alguna duda o algo, aprovechen el momento, sí. Sí, yo quería saber si la pasteurización de la leche previa a la fabricación del queso es una característica indispensable para que el queso sea considerado manchego. No. El queso manchego es manchego por las características que he dicho antes. Es decir, es un queso que está hecho con leche pura de oveja de raza manchega, está hecho dentro del territorio que está amparado por el Consejo Regulador del Queso Manchego y tiene esas características. No la pasteurización. La pasteurización es un proceso de fabricación. Es decir, podemos encontrar un queso manchego artesano
que no está hecho con leche pasteurizada. La pasteurización es un proceso de fabricación que hay quien aplica y hay quien no. A nivel industrial es lo usual aplicar la pasteurización, pero a nivel artesanal lo usual es no aplicar esa pasteurización. Pero es un proceso de fabricación. Mientras esté hecho con leche de oveja manchega y cumpla esas características y tenga su placa de caseína y diga que es manchego y tenga la contraetiqueta, es un queso manchego. ¿Que no está pasteurizado? Normalmente será un queso artesano, pero será igual de manchego. No tiene nada que ver. Notaremos sabores, como he dicho antes, muy diferentes, mucho más fuertes, mucho más intensos. Un queso artesanal no pasteurizado a los 3 meses puede tener un sabor muy fuerte. Eso puede gustarle a un consumidor más o menos, pero será la característica. Pero seguirá siendo igual de manchego, sin estar pasteurizado. Si hay alguna duda más... Perfecto, pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Ya les digo, ha sido un placer para mí.